bienvenidos a todos, aunque ya hace rato que no están viendo y escuchando, pero bienvenidos a todos a este estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Amén. Amén. Así que, libremente, ¿quién va a presentar el estudio de hoy? Que alguien se haga una oración y presente este culto en el nombre del Señor. Quien quiera. Si es por la parte de allá, mejor. Gracias te damos, Padre, por estos momentos de estar aquí reunidos para continuar el estudio del Apocalipsis. Acompaña tú al pastor, dale palabras sabias por medio de tu Santo Espíritu, y a nosotros, Señor, limpia nuestras mentes de cualquier cosa que Satanás nos quiera poner, para que estemos atentos a tu palabra, que es lo importante. Bendice esta tarde, Señor. Todo sea para la gloria de tu nombre, Padre. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. 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 En el nombre del Señor. Dice Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Bienaventurados somos cuando la leemos, bienaventurados somos cuando escuchamos las explicaciones. El libro del Apocalipsis es un libro que pareciera que está lleno de mucha simbología, es verdad, y que si fuera un libro como que está un poco separada de la Biblia, mientras que tenemos los libros proféticos o los libros históricos, o tenemos los evangelios, o tenemos los libros de poesías, pues pareciera que el libro de Apocalipsis como que está un poco fuera, porque nos habla de cuernos, de una bestia, nos habla de un Dios vengativo, de unos juicios, de muchas muertes. Sin embargo, el libro del Apocalipsis tiene comprendido en sí mismo todo el Antiguo Testamento. Hoy vamos a tener un gran ejemplo de esto, porque palabra por palabra que leemos es una simbología de algo que estaba en el Antiguo Testamento y que de alguna forma se trae al Nuevo Testamento, para que nosotros viéramos y entendiéramos la armonía de la Escritura. El Nuevo Testamento no está separado del Antiguo Testamento, ni el Apocalipsis, por ser un libro profético, está separado del resto de la Biblia, sino que está todo unido en armonía. Y cuando se tienen que hacer las doctrinas, es importante tener en cuenta el Apocalipsis, porque también nos explica una parte de cualquier doctrina que hablemos. En la lectura de hoy que vamos a tener a la iglesia de Tiatira, vamos a escuchar por primera vez y última en el Apocalipsis el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. No se vuelve a nombrar en todo el Apocalipsis, ni se volverá a decir el Hijo de Dios. Es la última referencia de la Biblia al Hijo de Dios, con este nombre. Entonces, vamos a ver la importancia que tiene esto en la enseñanza de hoy, en la enseñanza que nos da a esta iglesia. Estamos estudiando las 7 iglesias, que es el mensaje último de Jesucristo a su iglesia. Después de todos los mensajes que dejó a través de los apóstoles y todos los mensajes que dejó escrito en las epístolas, ¿cómo se llama esta hora? Me he quedado en blanco. En los evangelios, en los 4 evangelios, donde se narra la Biblia, la vida de Jesús y todas sus palabras. Por último, Jesús deja un mensaje a 7 iglesias. 7, que es el número de la perfección. O sea que está hablando a la iglesia universal, aquella iglesia que está sellada con el Espíritu Santo. El mensaje a las 7 iglesias, el número 7, como he dicho, es el número de la perfección en la Biblia. Entonces, cuando siempre habla de los 7 espíritus de Dios, es el número perfecto. No es que tenga 7 espíritus,
sino que es la perfección del Espíritu de Dios. Cuando habla, por ejemplo, de los 7 ojos, o hablara, o cualquier cosa con referencia al número 7, siempre es la perfección. Entonces habla de la totalidad de la Iglesia, de todos los tiempos, desde que nació en Pentecostés hasta que terminará en el arrebatamiento de la Iglesia. Ahí es donde finaliza la Iglesia, en el arrebatamiento. Luego viene otra dispensación diferente, pero la dispensación de la Iglesia dura desde que el Espíritu Santo fue derramado en esta tierra y nació la Iglesia en Pentecostés hace 2000 años, hasta que Jesús venga y se lleve a su Iglesia. Ahí es donde termina la Iglesia. Luego empieza otro movimiento diferente, otra dispensación diferente, con los 7 años de la tribulación y luego la segunda venida de Cristo. Y a la Iglesia, que todavía está en la tierra, pues le da 7 mensajes enfocados cada uno a una iglesia diferente. Vimos el mensaje a la iglesia de Éfeso, la mejor iglesia doctrinal, pero la iglesia que se había olvidado de Dios. Se basaba en el trabajo, en la doctrina, en todo lo que es referente a la iglesia, y había dejado el amor a Dios. Lo hacía todo, como si dijéramos, por religiosidad. Vimos el mensaje a la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida. Recordemos que Esmirna significa olor grato cuando se machaca, cuando se aprieta la mirra, y entonces sale un olor bueno. Eso significa Esmirna. Y entonces cuando un cristiano es apretado, es perseguido, pues para Dios es un olor grato, si su respuesta es una buena respuesta. La semana pasada vimos la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Pérgamo, una iglesia que estaba casada con el mundo. La palabra Pérgamo es las bodas, es una iglesia que estaba casada con el mundo, donde habían entrado muchísimas herejías de toda la idolatría que había en Pérgamo. Y hoy vamos a leer en Apocalipsis capítulo 2 y versículo del 18 al 29, el mensaje a Tiatira. Cuando tengan, amén. 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 Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, como hemos dicho, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Cosas muy buenas, de esta iglesia, porque a la iglesia de Éfeso, que dio y que le dijo muchas cosas buenas, no le nombró el amor, cosa que aquí sí que se lo nombra. Yo conozco tu amor y tu fe, pero también tiene un pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepintieran de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá
con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. ¿Cuánta simbología? Hemos leído esta lectura, la hemos seguido, aparentemente hemos entendido lo que dice, pero detrás de cada palabra hay una simbología y una cita del Antiguo Testamento. Cada palabrita nos va a llevar a momentos en el Antiguo Testamento para que los del Nuevo Testamento aprendamos de aquellas cosas que ocurrieron en el pasado para que no se vuelvan a repetir. Porque el aprendizaje no consta en que uno cae, tropieza y vuelve a levantarse. Claro que ese es el aprendizaje, pero el mejor aprendizaje es aquel que se lo explican y aprende y no comete los mismos errores que sus antepasados. Por ejemplo, todos aprendimos de la historia, por ejemplo, reciente, el ejemplo de Hitler, como un hombre que subió al poder por los votos, cogió toda la autoridad y luego pasó todo lo que pasó. La historia en sí, los seres humanos han tenido que aprender de esto. Y esto se enseña en todas las escuelas, y se enseña en todos los colegios, y se explica la historia, para que el ser humano no caiga en esta repetición y tenga un aprendizaje. Pero la realidad es totalmente diferente. La Biblia nos dice que terminará el tiempo de los humanos con un ser peor todavía que Hitler. O sea que el ser humano no aprende de la historia ni de los errores de sus antepasados. Pero nosotros, que somos hijos de Dios, tenemos una diferencia con el ser humano, o sea, con nuestro vecino, con nuestra vecina, con el que vive arriba, con el que vive al lado. Nosotros tenemos una diferencia muy grande, que es que tenemos al Espíritu Santo. Y dijo Jesús que cuando Él venga, os recordará todas las cosas. Entonces, cuando nosotros estudiamos, el Espíritu Santo que está en nosotros tiene la labor de recordarnos todo aquello que hemos aprendido para que no caigamos en estas repeticiones. Y en el mensaje de Tiatira, hoy vamos a aprender muchas cosas que entraron en la iglesia de aquel entonces y que destrozaron aquella iglesia y que el Señor no la quiere para nosotros. En primer lugar, la palabra Tiatira, la ciudad de Tiatira, significa el que tiene un continuo sacrificio. La palabra Tiatira es continuo sacrificio. Se podría traducir en nuestros tiempos como una festividad continua. Aquellos que siempre están de fiesta. Siempre están de fiesta. Siempre están de fiesta hablando religiosamente y hablando de los ídolos. Los que siempre están celebrando las fiestas a los ídolos. Nosotros, en la iglesia, la palabra Tiatira significa aquella iglesia que permitió el pecado. Fue una iglesia que no tuvo temor de Dios, sino que entró el pecado en la iglesia y todos lo vieron bien y todos lo vieron felices, y las palabras del Señor fueron muy duras, como vamos a ver a continuación. La ciudad de Tiatira, para que tengamos un poquito de historia, sabemos que está en Turquía, igual que las otras siete iglesias. Y tenía solo 2 templos dedicados, uno a Apolos era el hijo de Zeus, y a la diosa Diana de Éfeso. La diosa Diana de Éfeso era una diosa muy importante para los griegos, que en la Biblia se nos narra varias veces que cuando Pablo llegó a Éfeso, resulta que él decía que no había que hacer templos ni estatuillas, y los de Éfeso se enfadaron con ellos y lo pusieron en la cárcel porque prohibía justamente que se vendieran templitos de la diosa de Éfeso para ganar dinero.
Cuando Pablo decía que las cosas del Señor no son por dinero. Por dinero uno no puede comprar a Dios, por dinero uno no puede tener el favor de Dios. La misericordia de Dios se tiene porque somos hijos de Dios. Sobre nosotros está su misericordia. Sobre el mundo también, pero el mundo que no quiere aceptar a Cristo obligatoriamente cae sobre la ira de Dios. Y la ira de Dios está sobre todos aquellos que no son los justos. Pero nosotros está la misericordia de Dios. Entonces, la diosa Diana de Éfeso, una de las cosas que digamos que su característica de la Diana de Éfeso era el pecado por el dinero. Éfeso era una ciudad muy rica y allí donde estaban los templos a la diosa eran ciudades de mucha economía. Tiatira es una ciudad idólatra, no es religiosa, es idólatra. Simplemente cree en la cantidad de dioses que ellos consideraban. No es que fueran detrás de aquellos dioses como otras ciudades. Por ejemplo, la de Pérgamo era una ciudad muy religiosa. Les gustaba mucho la religión. Estos no, estos les gustaba la fiesta. Estos eran fiesteros y a ellos les gustaba comer, beber, emborracharse, tener orgías y cosas de esta índole. Eso eran los de Tiatira. Eran supersticiosos, muy supersticiosos, mucho, y dedicados al ocultismo. También les gustaba, les encantaba conocer el futuro a través de la brujería, no de la religión. Y hacían cultos y fiestas a los dioses. Era una ciudad muy próspera, y ahora van a saber ustedes por qué. Porque allí es donde nacieron los gremios, lo que hoy diríamos que serían en los trabajos, los que se cuidan de los trabajadores, los sindicatos. Muy bien, pues en Tiatira es donde nacieron los gremios, y habían gremios de todo, para los panaderos, para los gremios, para los que tintaban la ropa, habían gremios para los de la construcción y habían gremios de todo. Y cada gremio que hacían, celebraban sus fiestas. En una ciudad tan festera, pues ellos tenían sus fiestas. Entonces, esta ciudad sobre todo se especializó en el tinte de la púrpura. Ustedes saben cuál es el color púrpura, ese colorcito entre rosa y morado. No es un violeta, pero así. Es un color así, el púrpura. El púrpura no es un color natural que se pueda encontrar como los demás colores. La púrpura se tiene que extraer de un pequeño molusco que hay en el Mediterráneo. Dentro del pequeño cangrejito, dijéramos, o el pequeño mejillón, por decir algún tipo, era como una almeja, mejor dicho, en su parte del hígado, cuando lo pisaban, salía un color púrpura. Y cuando pisaban miles y miles y miles de estos moluscos, salía el color púrpura y con eso tintaban la ropa. Si podemos leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, y versículos 14 y 15, Hechos de los Apóstoles 16 y versículos 14 y 15, cuando una mujer que se convirtió justamente era de Tiatira y nos dice cuál era su trabajo. ¿Qué he dicho? 16, que me he equivocado yo estaba en el 14. 16, 14 y 15. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Vemos cómo la característica de Tiatira era la púrpura. Que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Quién estaba oyendo? El Evangelio de salvación. El Evangelio que estaba predicando el apóstol Pablo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad.
y nos obligó a quedarnos. Aquí es donde nació la iglesia de Tiatira, por el apóstol Pablo, a través de esta mujer Lidia que se convirtió. Esto pasó, para que lo sepáis, en el versículo 12 dice, y de allí a Filipos. Esto aconteció en Filipos. Ella era una vendedora ambulante y iba de ciudad en ciudad vendiendo la púrpura. Y en una de esas ciudades, en Filipos, escuchó el Evangelio, se convirtió y se bautizó. Una cosa muy importante, como va a pasar aquí en 2 semanas. Cuando uno se convierte, se bautiza. Es obligatorio, mandato del Señor. Entonces esta mujer se bautizó, como hemos dicho allí, y entonces enseguida le dijo a Pablo que vinieran a su casa a predicar el Evangelio también a Tiatira. Y así nació la iglesia de Tiatira. La palabra de Dios que dice, el Hijo de Dios, versículo 18 de Apocalipsis capítulo 2. El Hijo de Dios, el que tiene ojos de llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Aquí Jesús se está presentando como un juez, directamente. Los ojos rojos, los ojos de llama de fuego, representan la visión que tiene Cristo de todas las cosas, donde Él puede juzgar a todos los seres humanos, y concretamente va a juzgar a esta iglesia. Por eso se presenta como el Hijo de Dios. Yo soy el Hijo de Dios, yo soy el que juzgo. El bronce bruñido, en la Biblia, el bronce siempre es símbolo de un juicio, de que va a haber un juicio. Es el color del bronce, es la simbología que hay en la Biblia. Entonces vemos cómo Él, sus pies son de bronce porque camina hacia el juicio, sus ojos encendidos en llamas porque Él todo lo ve y todo lo va a juzgar. Y empieza así, el primer juicio que hace: yo conozco tus obras, yo conozco quién eres, cada momento de tu vida, cada circunstancia de tu vida, yo sé todo lo que tú haces, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y vuelve a repetir, y que tus obras postreras son más que las primeras. En esta iglesia es la primera vez que Jesús introduce las obras como parte obligatoria de la iglesia. Una iglesia sin obras es una iglesia muerta. Un cristiano sin obras es un cristiano muerto. La fe es importante para nuestra salvación. El que cree en el Hijo de Dios, éste será salvo. Pero esta fe tiene que estar acompañada obligatoriamente por las obras. Como nos dice en Efesios capítulo 2 y versículo 10. Porque dice que nosotros hemos sido creados, ¿para qué? Efesios 2, 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Estamos creados para tener buenas obras. Aquel que se dice cristiano y su vida no acompaña su fe, es una persona que se ha engañado a sí mismo, que está perdiendo el tiempo y su vida, que lo está tirando todo por la borda, que no está obedeciendo a Dios. Y vemos que en la iglesia de Tiatira, Jesús empieza: yo conozco tus obras, no tu fe. La primera cosa que conoce Jesús son las obras, porque es la manifestación del cristiano. Luego viene el amor, luego viene la fe, el servicio, la paciencia. Que tus obras postreras son mayores que las primeras, aleluya, es una gran verdad que tiene que acontecer a todos los cristianos. Uno no puede decir: mirad,
tenemos el ejemplo de un nuevo cristiano que hace unos meses que se ha convertido. Y le vamos a pedir que sea el mejor de los mejores más que los que llevan 30 años. Es imposible, porque no, un cristiano verdadero lo que gana con el tiempo es madurez espiritual. Y con la madurez espiritual se gana santidad y se gana conocimiento de Dios. Y con el conocimiento de Dios se gana el tener buenas obras en los caminos del Señor. Pero un cristiano que es recién convertido, imaginémonos hoy que nos ha entrado una prostituta y que se ha convertido aquí. ¿Cuál es su vestimenta? ¿Como una monjita irá, vestida de arriba a abajo? ¿O será provocadora y será su forma de hablar? Y sin embargo, hoy entregó su vida a Cristo. Y diremos, bueno, ya es una nueva criatura, pero su condición de vida todavía no se ha transformado. Todavía, claro, ella venía como prostituta. Sí que a partir de ahora ya no lo va a ser, ya ha hecho una decisión en su corazón, yo voy a ser una hija de Dios y su vida va a cambiar. Pero esto necesita una progresión, que es lo que está diciendo aquí. Yo conozco a tus obras y que tus obras finales son más que las primeras. Es obligatorio de un cristiano y de una iglesia. Cuando una iglesia empieza, pues empieza una familia, como nosotros empezamos, poco a poco van llegando familias y la iglesia se va haciendo más grande y más grande, hasta que llega un momento que la iglesia o ya es grande o ya es como el Señor quiere, pero las obras de esa iglesia van en aumento, no van cada vez a peor. No, ahora dejaremos un culto para hacer una fiesta y iremos para atrás. No, nosotros vamos para adelante, en el Señor, en las cosas del Señor. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Quién era Jezabel? ¿Alguien lo sabe? Bueno, mi mujer... tú no vales la respuesta. ¿Quién era Jezabel? Una mujer perdida. Eso sí que lo sabemos, una mujer pues que era mala mujer. El peor rey que ha tenido la nación de Israel se llamaba Acab. Era el más malo de todos. Ese fue el más terrible de todos, más que todavía su padre Jeroboam. Pero él hizo una cosa terrible, que se casó con una mujer que no era judía, que no era hebrea. Se fue a buscar entre los moabitas, si no me equivoco. Fenicia era, muy bien, Fenicia. Se fue a buscar una mujer que era muy hermosa y se casó con ella. Esta mujer es Acab. ¿Qué hizo esta mujer? No, esa mujer se casó, él se casó, Acab se casó con esa mujer. Eso quise decir. ¿Qué hizo esta mujer llamada Jezabel con el rey Acab? Vamos a leerlo. Primera de Reyes, capítulo 21 y versículos 25 y 26. Primera de Reyes, capítulo 21 y versículos 25 y 26. 21 y versículo 25. Dice así. ¿Lo tenéis? Amén. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, no hubo ningún rey peor que Acab. Este fue el peor que de todos. Porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. ¿Qué hacía Jezabel? Le hacía hacer lo malo. En vez de aconsejarle en hacer lo recto, lo llevaba por el mal camino. Él fue en gran manera abominable,
caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Pero detrás de él o al lado de él había una mujer que lo estaba dirigiendo. Jezabel representa ese símbolo diabólico de una mujer manipuladora, de una mujer que enseña la maldad, de una mujer que le gusta dominar a los hombres. Es el espíritu de Jezabel. Jezabel era una patrocinadora de la idolatría. Ella era la que daba a comer a todos los falsos profetas que habían en la tierra aquel entonces. Si tienes ahí Primera de Reyes 18, 19. Quédate ahí en Primera de Reyes que vamos a dar unos cuantos versículos. Primera de Reyes 18, 19. Vamos a ver cómo Jezabel era la que les daba de comer. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezabel. Primera de Reyes 18, 19. 18, 19. Vale. Que comen de la mesa de Jezabel, los falsos profetas. ¿Estás? 19.2. Primera de Reyes 19.2. Jezabel era una mujer vengativa. Era una mujer que le gustaba la venganza. ¿Estáis? Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Recordemos que por medio de Elías y el milagro que aconteció en él, que cayó fuego del cielo y quemó todo un holocausto preparado por Elías, cosa que no pudieron hacer los otros falsos profetas, pues murieron todos los profetas falsos. El pueblo de Israel se dio cuenta de quién era el verdadero profeta y quién era el verdadero Dios, y asesinaron a todos los falsos profetas. Y ella, cuando le llegó la noticia, lo primero que hizo fue decir: me voy a vengar contra Elías. Es una mujer vengadora. Es una mujer asesina. Era una asesina. Asesinó a un pobre hombre, a Nabot. Nabot era un hombre trabajador que tenía una pequeña viña y él la cuidaba y la tenía preciosa esa viña. Pero resultó que el rey Acab puso su vista en la viña de Nabot. Mira que tenía viñas y tenía de todo, pero la maldad quería la de él, la envidia. Cuando una persona nunca está satisfecha con lo que tiene, que quiere más y quiere lo del vecino, pues este rey Acab quería la viña de Nabot. Y el rey Acab fue allí y le dijo: mira, te voy a comprar la viña, dime cuánto quieres, ponle precio. Y Nabot dijo: no, esta viña pequeñita yo me la quiero mucho, a lo mejor era de su padre o de su abuelo, no, yo no la voy a vender, yo de aquí saco mi vino, yo no voy a vender la viña. Llegó triste a casa el rey Acab, llorando. Es que llega Jezabel: ¿qué te pasa, mi amor? Es que mira, me he enamorado de esta viña preciosa de Nabot y resulta que no me la quiere vender. Y dice Jezabel: tú alégrate, que ya me cuidaré yo de que la tengas esa viña, mi amor. Y engañó a los sacerdotes para que asesinaran a Nabot. Y lo asesinaron. Vamos a leerlo. La lectura la podéis leer en casa, en Primera de Reyes 21. Nosotros vamos a leer solo el versículo 15. ¿Ya está? Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Ella no lo mató.
ella incitó para matar. La enseñanza de Jezabel es una mujer manipuladora que mueve los hilos por detrás, que es la que lleva las riendas. Y esta iglesia estaba dominada por una mujer que llevaba las riendas por detrás. Era una mujer que no era pastora, pero era una mujer que dominaba al pastor y que de alguna manera, a través de sus mentiras y de sus formas de hablar, hacía lo que el pastor hacía, lo que ella quería. Entonces había entrado esa maldad dentro de la iglesia. Y el pastor, o sea, el ángel que se le escribe la carta de Tiatira, no discernió, no entendió lo que estaba ocurriendo dentro de su iglesia y no cuidó a su iglesia, sino que la dejó en manos de esta profetisa, como nos hemos leído en Apocalipsis. Aparte, era una mujer vana y era una mujer hechicera. Esto era Jezabel. O sea que tenía el pleno del pleno de todo lo malo, ¿eh? Y sobre todo una mujer manipuladora. No nos da tiempo a hablar de la mujer en la Biblia, de la mujer en la iglesia. Podemos dar pequeños pincelazos. Para Cristo, la mujer tiene un lugar muy importante en la iglesia, muy importante en el hogar, muy importante en los trabajos. Para Cristo, la mujer tiene un lugar de preeminencia, un lugar muy importante, hasta tal punto, que cuando Dios maldijo a la serpiente, le dijo que el Salvador vendría de la simiente de una mujer y no de un hombre. Para Dios la mujer es muy importante. Aunque el primero que fue creado fue el varón, la mujer es importante para Dios. Y la mujer tiene el lugar al lado del varón. No es que la mujer esté sujeta al varón, sino que la mujer es la que acompaña al varón. Y los dos en unidad forman uno. Cuando el varón, por lo que sea, se desvía del camino, la mujer es aquella persona que lo hace recapacitar y volver al camino. No, mi amor, te has equivocado. No, mi amor, esto no es por aquí. No, la Biblia no dice esto, la Biblia dice lo otro. Esa es la ayuda idónea que el Señor ha puesto en el varón. ¿Por qué? Porque al Señor le plació que al varón ser la cabeza del hogar. Le plació al Señor. No es una cosa que lo elegimos nosotros, lo hizo el Señor. Pero nos puso a las mujeres para que nos ayudaran en esta dirección, no para que fueran dirigidas por nosotros, sino para que en un conjunto se llevara el hogar entre los dos. Y así pasa en la iglesia. En la iglesia lo lleva a la cabeza, que es el pastor, pero su mujer, el Señor la pone para ayudarle en el camino y en el pastorado. ¿Por qué? Porque en los consejos que se nos da a los pastores, el primero de ellos es que tiene que estar casado. Un pastor que no está casado es un pastor que está abierto a todas las tentaciones sexuales que pueden venir por el mundo. Sin embargo, en Timoteo y en Tito se nos dice, si uno anhela obispado, buena cosa anhela, marido de una sola mujer. Primero, obligatoriamente, tiene que estar casado, porque la mujer que tiene al lado es la que le acompañará y la que Dios pondrá para llevar ese ministerio hacia adelante. Ahora ustedes me dirán, ¿y las pastoras? ¿Y cantidad de pastoras que hay? Abres internet y está lleno de pastoras. ¿Y la importancia que tienen las pastoras? ¿Y cómo es que hay tantas pastoras? La Biblia siempre aconseja, siempre dice, y cuando habla de los pastores, habla de hombres. Y cuando vino el Salvador, vino en forma de hombre, no vino en forma de mujer. ¿Por qué? Porque es el orden de Dios. Y cuando Dios puso gobernantes, puso hombres, nunca puso mujeres. No quiere decir que la mujer no tuviera importancia. Había mujeres muy importantes al lado de esos hombres, pero no eran las personas que estaban delante. Pero llegamos al siglo XX
el siglo donde Satanás empieza a desatarse y a quitarse todas las vendas que tenía y a mostrarse tal como es. La primera cosa que surgió, y para eso mi madre y los más mayores os te tienen que recordar, es el feminismo. El primer movimiento que surgió fue el feminismo, donde la mujer dice, es que estos hombres me oprimen. Mentira, nadie oprime a nadie, pero surgió esa idea de que los hombres oprimen a las mujeres y que las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres. Nunca la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que somos iguales delante de Dios. No hay distinción ni de hombre ni de mujer. Hay distinción de categoría en la vida donde estamos llevando, cada uno con su rol y su importancia. Pero en la Biblia no narra de que la mujer tuviera que ser líder de nada. Cuando había una líder era porque no había un hombre. Cuando había una mujer que comía dátiles debajo de una palmera y se llamaba Débora, era una jueza, era porque no había un juez a la altura para juzgar a la nación de Israel. Y en ese momento solo había una jueza, se llamaba Débora. Pero eso es una excepción que nos muestra el camino del Señor. Siempre fueron reyes, siempre fueron profetas, siempre fueron apóstoles, nunca apóstolas, siempre fueron pastores, maestros, nunca fueron maestras, pastoras, siempre fue así. Ahora llegamos al siglo XX, donde la mentira se introdujo a todos los niveles, hasta en la iglesia. La mujer tiene que ser igual que los hombres, claro, es que es normal, somos iguales delante de Dios, pero tenemos que tener cada uno nuestro rol. Pero empezó a que la mujer tenía que mandar al igual que mandaba a los hombres. Y empezaron a haber alcaldesas, presidentas de gobierno, ministras y de todo a la misma altura que los hombres. Y esto se introdujo en las iglesias y empezaron a ver las pastoras, las famosas pastoras, que hay que predican muy bien, la verdad se ha dicho. Y hay pastoras que tienen mucha sabiduría del Señor, pero si ustedes preguntan, ¿es voluntad de Dios que una mujer predique delante de un púlpito? La respuesta es que no. La respuesta es que la voluntad de Dios es que predique un varón, que predique un hombre. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Ahora, si el hombre no quiere predicar en su casa, el Señor hará que su mujer predique. Esa es la voluntad permisiva. Dios lo permite. No es que sea su voluntad perfecta, simplemente lo permite. Por ejemplo, llega aquí una pareja que se quiere casar. Ella es cristiana. Ha conocido a un chico del mundo, un chico que no es cristiano. ¿Esa es la voluntad de Dios? No. ¿Por qué? Porque en la Biblia conocemos la voluntad de Dios. No os unáis en yugo desigual. Si no quieres sufrir, no te mezcles con los del mundo. Cásate con un cristiano. ¿Qué es más feo? Pues bueno. ¿Que es más bajito? Pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Me entiendes? Pero es lo que hay. Cásate con un cristiano y tendrás una vida feliz. Cásate con uno que no es cristiano y tú te vas a ir al mundo y vas a ser una desgraciada toda la vida. Es lo que dice la Biblia. Entonces llega esa chica y dice, mira, yo me he casado con fulanito. ¿Ha sido la voluntad de Dios? No. ¿Lo ha permitido Dios? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos libre albedrío. Dios no va a superar nuestro libre albedrío. ¿Lo vemos? ¿Ha sido voluntad de Dios? No. Pero se ha casado. ¿Dios lo ha permitido? Dios lo ha permitido. Ahora viene la mentira de la chica. No, es que Dios ha permitido que yo me case porque a través de mí se convertirá él y toda la familia. Y normalmente suele ser al contrario. Es ella que se convierte a él. Y ya no vuelve más a la iglesia ni quiere saber nada más de las cosas del Señor. Porque el mundo la ha absorbido y la ha estirado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay pastoras, líderes en las iglesias, es porque no hay hombres que estén a la altura que tienen que estar. Cuando en un hogar
quien lleva el mandato es la mujer en todo lo referente al liderazgo espiritual, es porque el hombre que está en aquel hogar no lleva el liderazgo, no le interesa llevar el liderazgo espiritual. Es flojo, es gadul, o no le interesa, o simplemente hazlo tú, cariño. Y así yo vivo más tranquilo. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el hombre es cabeza del hogar y Cristo cabeza del hombre. Así es, y en las iglesias es lo mismo. Pero sabemos que como a falta de hombres, pues aparecen las mujeres. Y Cristo fue muy claro: si estos callasen, hablando de sus apóstoles, las piedras hablarían. Pero alguien tiene que predicar, alguien tiene que hablar. Porque el mandato de Dios es: y se predicará este evangelio a todo el mundo y vendrá el fin. Pero el evangelio se predicará hasta el último momento. Esa es la esperanza más grande para esta humanidad. Cuando la iglesia desaparezca y estemos en la tribulación, la esperanza más grande fue la que dijo Jesús: y se predicará el evangelio, se seguirá predicando las buenas noticias. Estará el diablo gobernando, pero todavía se predicará el evangelio. Estará el anticristo cortando cabezas, pero todavía se predicará el evangelio. Estará yéndose la gente detrás de los ídolos y toda la maldad que habrá en la tierra, pero todavía se predicará el evangelio. Y esto es una buena noticia, porque el evangelio es salvación, es poder de Dios. Es la buena noticia que todos tenemos, la predicación del evangelio. Vemos cómo las mujeres pues se introdujeron a todos los niveles en la iglesia. Y entonces, hace unos años, empezaron las profetisas. Las profetisas, que no es una cosa nueva, que ya pasaba en Tiatira. Allí se metió una mujer con este espíritu de Jezabel a manipular, a mover los hilos por detrás para que cada uno hiciera lo que ella quisiera, para llevar su voluntad y no la de Dios. Y si tenía que profetizar, profetizaba, sin saber exactamente lo que estaba diciendo. Delante de este problema que pasó en Tiatira, mirad qué curioso, en Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 1, el apóstol Juan también escribió a Tiatira con el propósito de esos problemas que tenían tan graves con los falsos profetas. Y las falsas profetas. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. Cuando el apóstol Juan, escuchar bien lo que os voy a decir, cuando el apóstol Juan escribió estas palabras, no existía la Biblia. La Biblia tal como la tenemos nosotros no existía. Algunas iglesias tenían algún evangelio, tenían alguna carta. Habían iglesias que tenían 2 o 3 cartas y un evangelio o el de Apocalipsis, pero no tenían la revelación completa. Y entonces era obligatorio en aquella época, cuando nació la iglesia, que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, fuera dirigida por Dios. ¿Y cómo lo hacía? A través de los profetas. Los profetas hablaban la palabra de Dios. Hoy nosotros tenemos la Biblia cerrada. La revelación de Dios está aquí. Todo lo que Dios quiere que sepamos está aquí. Si, por ejemplo, y existe el don de profecía, porque existe, porque hay personas que tienen ese don. Si hoy en día alguien que tuviera ese don de profecía tuviera que darte una palabra, sería para confirmar algo que Dios ya te ha revelado en la Biblia. Por ejemplo, vamos a decir el ejemplo vano de esta chica que se iba a casar con aquel chico del mundo, que ella sabe bien y se lo ha dicho su pastor: no vas bien,
no te puedes casar con uno del mundo, porque la Biblia dice, no te unirás en yugo desigual. Resulta que al cabo de 3 meses ella va a visitar otra iglesia, o de otras iglesias vienen visitantes que ni nos conocen, ni la conocen, ni nada. Pero uno tiene el don de profecía y se le acerca a la chica y le dice, el Señor me ha dicho que te diga algo, no te tienes que casar con ese chico. Ese es el don de profecía, porque está confirmando algo que está en la Biblia. ¿Para qué? Para que esa chica no caiga en el pecado que tiene que caer. Pero no el don de adivinación. Esto no existe en la Biblia. Porque yo sé que Heidi, tú te casarás con un chico pequeñito, jovencito, y el espíritu me dice que tendrás una casa así. Eso es adivinación, eso no es profecía. Profecía es hablar la palabra de Dios. Entonces hay que tener mucho discernimiento. Esta iglesia de Tiatira perdió ese discernimiento. No supo distinguir entre la palabra de Dios y la falsa profeta que se había metido, esa falsa Jezabel que se había metido dentro de la iglesia y que a través de sus mentiras se puso a dominarlo y a estirarlo todo. ¿No entendemos esto? Por eso dice que tú retienes a esa mujer, a esa falsa, como lo dice aquí, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, es ella que se ha puesto el título. No es que tenga el don de profecía, es que ella se ha puesto ese título y ella es la que profetiza a los hermanos. Pero la profecía es tal como yo os la estoy explicando, bajo la lupa de la palabra de Dios, para confirmar cosas muy específicas de Dios. Por ejemplo, el ejemplo más claro del don de profecía en los últimos tiempos son los 144.000 sellados judíos, que cuando la iglesia no estará, esos 144.000, ellos saben que van a ser los testigos de Cristo. Ellos son los que siguen al Cordero, los que van a ser sellados con el nombre del Cordero y de su Padre en la frente. No es como ahora que estamos sellados en el espíritu y en el corazón. Cuando la iglesia sea arrebatada, entramos en otra dispensación diferente, he explicado antes. Y todo esto lo estudiaremos en el Apocalipsis. En estos 7 años van a haber muchos cambios. Y básicamente porque Satanás estará reinando en esta vida, en este mundo, en persona, y eso creará muchísimos cambios. Entonces, visualmente uno tiene que saber de quién es, si de Cristo o del diablo. Ya no será espiritualmente, será de forma visual. Por eso la marca del 666. ¿Quién será marcado con el 666? Los adoradores de la bestia. Los adoradores de la bestia. Los que no tengan la marca del 666, que no son adoradores de la bestia. Es una cosa visual. Y los 144.000 judíos que habla el Apocalipsis tienen que estar sellados con la marca de Cristo. La pregunta es, si Cristo viene la semana que viene a buscar la iglesia, por ejemplo, y empezamos los 7 años de la tribulación, estos 144.000 ya han nacido, ¿verdad? Ya están en el mundo con nosotros, ya tienen que ser adultos, no pueden ser niños de 4 años, tienen que ser personas pues de 20, de 30, yo qué sé, de la edad que el Señor quiera. ¿Quién les ha dicho a estas personas que son ellos los elegidos? ¿Cómo lo saben? ¿Cómo sabe uno que es uno de los 144.000 que habla el Apocalipsis? Sí, no, pero judíos de las 12 tribus. 12 de cada tribu. Y piensa que de las tribus hay 10 tribus que están esparcidas por el mundo, que nadie sabe a cuál pertenece. Pero esto sí que lo sabrán. Porque está profetizado. Porque el don de profecía está en marcha y el Espíritu Santo les hará saber, tú eres de esta tribu, tú perteneces a esto. Y dentro de su corazón ellos entenderán que así es verdad. Que ellos lo entenderán en sus corazones. Esto es el don de profecía bajo la lupa de la palabra de Dios. Lo demás son adivinaciones. Y en las adivinaciones no tenemos que caer.
Esto está lleno las iglesias de adivinaciones, donde vas a la iglesia y uno se te acerca. El Espíritu me dice que si compras la lotería te va a tocar el número 8, que no sé qué, que no sé cuántos, porque de ti ya verás que nacerá una iglesia y ya verás que no sé qué. Esos son tonterías, esos son cosas carnales, que lo único que hacen es ensalzar el ego humano. Pero la palabra de Dios lo único que hace es ensalzar a Cristo. Lo único que hace es ensalzar a Cristo. Y un profeta habla los oráculos de Dios, habla las palabras de Dios. Son mensajes muy importantes que hay que aprender, porque el mundo está lleno del engaño. Está lleno de falsos profetas. Las iglesias están inundadas de cizaña, de hijos del diablo. Parecen cristianos, pero ni lo son, ni sus vidas acompañan. Y esto, como decíamos ayer en el discipulado, es una cosa muy seria, porque va en juego el que su alma, la suya, la mía, va en juego nuestra alma. En el infierno habrá muchas carreras, no de 100 metros valla, ni de 200, no, habrá muchas carreras, todo detrás de un pastor que los ha engañado y están todos en el infierno por culpa de él, porque lo han creído a él y no han creído a Jesucristo. Hubo una mujer, hablando de mujeres, que fue la samaritana, donde Jesús fue a predicarle a la samaritana y le dijo que él era el Mesías. Y esta samaritana salió al pueblo a predicar: mirad, mirad, he conocido al que es el Mesías, vamos a conocerlo. Hay hoy en día una secta que se llaman los samaritanos, que está formado por mujeres, sobre todo en Latinoamérica, está lleno de las iglesias samaritanas, donde las mujeres son las que dominan y las que lo llevan todo. Y se basan en estos versículos de la samaritana que fue a predicar. Pero yo no quería hablar concretamente de eso, sino que quería comentar las palabras de Jesús. Cuando ella se le presentó delante de Jesús, le dijo: mira, a nosotros nos han enseñado que tenemos que adorar aquí, vosotros decís que tenemos que adorar allá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y Jesús les dice: mire, hija mía, tú créeme a mí, a Jesús, olvídate de esto, de los otros y de más allá. Tú créeme a mí. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, creer a Jesús. Y no desviarnos del camino, creer a Jesús. No creer al pastor, creer a Jesús. Los de Tesalónica eran muy fervientes. Los judíos no se fiaban de Pablo y cuando les predicaba el Evangelio ellos buscaban, no es como ahora que teníamos la Biblia, ellos tenían que buscar los papiros de aquella época a ver si lo que decía Pablo era verdad. Y cuando lo leían decían: pues ha dicho la verdad, ha dicho la verdad, no nos ha engañado. ¿Por qué? Porque esa es la cuestión de un cristiano. Yo les puedo enseñar a ustedes, pero ustedes, su obligación es estudiar si lo que yo digo es verdad o no es verdad. Meditar la palabra del Señor. En eso se trata. En saber. ¿Por qué? Porque su vida está en juego, no la mía. La mía también, pero la suya está en juego. Y eso si uno estuviera mueve un poquito el ratón. Si uno estuviera en una iglesia donde se predican estas cosas raras y estos profetas y todas estas cosas que se dirigen por muchas cosas sensuales más que por la palabra de Dios, pues uno es donde se tiene que dar cuenta. ¿Cómo que yo no puedo tomar la Santa Cena, como nos decía el hermano Isidro, si yo soy bautizado? No, es que tu bautismo no sirve. Mi bautismo es de hace 2000 años, desde que Cristo lo implantó. Fue Cristo el que lo implantó. La Iglesia continuó. ¿Cómo que no sirve el bautismo? ¿Cómo que me tengo que volver a bautizar? Esto ya tiene que sonar a raro a un cristiano. Es como si yo os dijera a vosotros: olvidaros de la Biblia, vamos a leer otro libro que nos explica lo que es la Biblia. Eso es lo que hacen los testigos de Jehová.
Los testigos de Jehová cierran la Biblia y cogen sus escritos del Faro de no sé qué y otro libro que tienen y sobre eso se basan. Y sobre eso se basan. Y si coges a los adventistas del séptimo día, que parecieran que son nuestros hermanos, pero más son nuestros primos, ellos cogen la Biblia y también la cierran. Y se tienen que ir a los escritos de Elena de White, que fue una profetisa que según ellos tiene inspiración divina y les explica las escrituras. Entonces ellos no entienden las escrituras como la leen, sino que tienen que ir a la interpretación de Elena de White, una profetisa que ellos tuvieron. Esos son los adventistas del séptimo día. Os doy nombres y apellidos para que tengáis fortaleza espiritual y sabiduría de la gente que nos rodea. No todo el que habla de Dios viene de Dios. El engaño viene disfrazado. Esto es muy largo de Tiatira. Hoy vamos a dejarlo aquí. La semana que viene continuaremos. Pero sí que quiero que leamos una lectura en 2 de Corintios. ¿No se ha encendido? Bueno. ¿Ahora? Ya ha pasado eso. Bueno, no pasa nada. Vamos a buscar en 2 de Corintios. Déjame que yo también lo tengo que buscar. Me parece que es el capítulo 10. Capítulo 11, cuando habla de los falsos apóstoles. Y dice que no es de, no tenemos, que no tenemos que, perdonar, es que no lo tengo en los escritos, me ha venido a la mente. ¿Puedes buscarlo tú, por favor? Es cuando habla de los falsos apóstoles, que dice que Ah, muy bien. Gracias. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño así que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. No todo el que habla de Dios viene enviado por Dios. Esta es la enseñanza del falso profeta. No todo el que te dice que Dios te ama es enviado por Dios. A veces Dios tiene que enviarte a alguien para que te azote y no para que te dé un besito. Esto es así. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar con esta falsa hechicera, con esta falsa profetisa y estos falsos apóstoles, estos falsos profetas que han entrado en la Iglesia. Y que nuestra obligación como cristianos es discernir la palabra de Dios. Para eso Dios nos la dejó. Y en el juicio, porque va a haber un juicio, muchos en aquel día le dirán: Señor, Señor. Y yo os diré: a la Biblia tenías y no hacías caso. Señor, Señor. Y la Biblia tenías y no la leías.
ni la estudiabas, ni te interesaba. ¿Qué te interesaba? Las cosas sensuales, las cosas de los sentidos. Y nosotros vivimos por fe y no por vista. Señor, yo sé que voy a encontrar trabajo. ¿Por qué? Porque tu palabra lo dice. Padre nuestro que estás en los cielos, el pan nuestro, dánoslo cada día. Eso es la fe. Amén.